Bueno, estamos con la ministra precisamente del ramo del sector para hablar de este tema. Anaí Durán está con nosotros, muchas gracias por estar. Y yo, más allá de las cifras, de la estadística que permanentemente estamos compartiendo con todos, la preocupación mayor es que la pandemia ha generado una situación de mayor violencia, de menos protección para las mujeres, pero además hay una mayor naturalización de la violencia. ¿Cómo afrontamos eso? ¿Qué salidas le damos a las mujeres que son violentadas permanentemente? Sí, yo creo que lo que planteas es muy importante, ¿no? Porque efectivamente hemos avanzado como país en normativas, en institucionalidad, en cierta presencia territorial también, y sin embargo las estadísticas no bajan, ¿no? Y esto se relaciona con prácticas, sentidos comunes, pensamientos muy arraigados en nuestra sociedad, que en determinados momentos de repliegue del Estado, de situaciones de crisis como la pandemia que hemos vivido, se refuerzan, ¿no? Entonces estamos ante una situación muy dura, donde lo que tenemos que poner en evidencia es que el Estado no puede llegar tarde, tiene que llegar también a evitar estas situaciones de violencia. El Estado no puede llegar tarde, pero el Estado, a través de sus representantes, también tienen que aprender a entender el problema, porque ahí hay problemas tanto en las ideologías de derechas como de izquierdas. Es decir, la mirada en relación al tema de las mujeres es un asunto que no termina de asimilarse como un tema fundamental para mejorar la sociedad. Así es, y eso se expresa en el presupuesto que se le dedica a este tema. Hemos estado estos 2 días discutiendo el presupuesto público. El Ministerio de la Mujer recibe el 0.54% del presupuesto nacional para atender 426 centros de emergencia a nivel nacional, para atender albergues de niños, niñas y adolescentes, para atender adultos mayores. En fin, es un presupuesto muy pequeño para el sector. No le dan importancia. No se le da importancia, se sigue viendo como algo subsidiario, y lo que estamos viendo ahora es que hay que darle la importancia y hay que sumarse para que toda la sociedad pueda involucrarse en este tema. Tanto no se le da importancia que precisamente el anterior ministro del Interior desactivó un presupuesto que estaba vinculado precisamente para darle entrenamiento a los policías para atender los temas de violencia. Y ojalá que Avelino Guillén pueda reactivar nuevamente ese grupo, ¿no? Felizmente. Sí, se reactivó, y creo que eso es algo que tiene que ser un esfuerzo intersectorial. Hemos estado hoy con el ministro del Interior, Avelino Guillén, en Comas, lanzando la campaña Haz la diferencia, frena la violencia. Nosotros estamos trabajando. ¿En qué consiste esa campaña? Esta campaña consiste en sensibilizar, por un lado, en convocar y en activar distintas redes sociales para que se involucren en esta tarea, ¿no? Y me refiero con redes sociales a organizaciones sociales de mujeres, como Ollas Comunes, que se han activado mucho también en la pandemia, organizaciones de mujeres campesinas, hemos estado en Puno, hemos estado en Cusco, vamos a estar mañana en Piura, para involucrar a la sociedad en este tema, ¿no? No podemos hacer las cosas desde arriba, ¿no? Hemos dicho que vamos a hacer un gobierno que va a trabajar con el pueblo, con las organizaciones, y eso estamos haciendo pese a todo el ruido político que ya han informado bastante bien. Bueno, y a propósito del ruido político, porque usted también es parte del gabinete, y el tema de la presentación de la moción de vacancia impacta en todos los niveles dentro del gobierno. ¿Han conversado sobre ese tema? ¿Cuál es su opinión sobre lo que está pasando en el Congreso? Estamos evaluándolo, obviamente, es un tema que no se debe subvalorar, y es preocupante porque queremos trabajar. Estamos a un poco menos de 4 meses de haber llegado al gobierno, de haber heredado una situación crítica por la pandemia, por la crisis económica, por la crisis sanitaria, y lo que tenemos es un sector golpista claramente que no asimila su derrota y que permanentemente está boicoteando y erosionando la democracia, ¿no? O sea, yo creo que cuando un partido o unos partidos pierden las elecciones, lo que dice la Constitución es que trabajen, que acumulen, que hagan su trabajo, y en 5 años vuelven a postular. O sea, lo que estamos viendo aquí... Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Es simplemente, digamos, deteriorar el gobierno adicionalmente a lo que se deteriora por sí mismo de parte de estos grupos partidarios? ¿O a qué apunta esto? Porque finalmente, o aparentemente, no tiene los votos para una situación de esa naturaleza, ¿no? Yo creo que es ejercer presión, dejar sentadas... ¿Presión para qué? Para mantener sus privilegios, para mantener también su impunidad, porque hay que decirlo claramente, hay gente que está vinculada a casos de corrupción, ¿no? Y el fujimorismo, para empezar, ¿no? Pero en ese sentido, digamos, no ha habido ninguna situación dentro del gobierno que genere algún vínculo con, efectivamente, con casos de corrupción
claros, vinculados a este tipo de Yo creo que el Congreso bancadas. está para legislar. Ellos han sido elegidos para eso. Estamos esperando que nos presenten propuestas, por ejemplo, por el tema de la violencia hacia la mujer. Nosotros le hemos presentado desde el Ejecutivo una propuesta para modificar la ley 3364, una propuesta para poder ampliar la pensión por COVID para favorecer a más de 98.000 niños que han quedado huérfanos por la pandemia, y no nos dan ni esa oportunidad. Pero no se las da ni el propio partido oficialista de Perú Libre. No es así, Anaí. con ellos al menos en este sector hemos estado conversando, ¿no? Lo que yo sí creo es que hay una vocación golpista y obstruccionista de un sector que no le hace bien a nadie. Me imagino que va a haber una respuesta política de parte de ustedes. Así es. En conjunto. Estamos trabajando, nosotros seguimos trabajando. La última para cerrar, volvemos con el tema de la violencia contra la mujer. ¿Cuál es el objetivo principal que usted tiene en su ministerio, el suyo, que está vinculado a este tema? Yo quiero que el Estado llegue a todas las mujeres y garantice igualdad y una vida libre de violencia de manera integral. Pero para eso estamos trabajando en mejorar la presencia del Estado. Los centros de emergencia mujer llegan a apenas 426 distritos de 1.800. ¿Y cuál es su objetivo? Es poder ampliar esa presencia territorial, poder mejorar el presupuesto, poder trabajar de una manera integral que apunte a las condiciones económicas que también generan esa violencia, porque no todo es sentidos comunes. Hay una base material que está generando, y de esas 119 víctimas de feminicidio, por lo menos el 70% tenía una condición de dependencia económica muy fuerte. Lo que es fundamental es que no podemos seguir normalizando la violencia. Ese es el tema de fondo. Y los convocamos a esta campaña, haz la diferencia, frena la violencia, para que todos y todas podamos sumar esfuerzos. Muy bien, muchísimas gracias a la ministra por